La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, viajó a Nueva York para denunciar ante la ONU que sufre un golpe de Estado. Lo informa el diario El Universal de Venezuela, reportando que la presidenta brasileña Dilma Rousseff emprendió hoy, 22 de abril, un viaje a Nueva York con el propósito de llevar a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, allí está su sede, el viernes su denuncia de que sufre un intento de golpe de Estado. El avión presidencial partió de Brasilia, la capital de Brasil, cerca de las 10:20 de la mañana, hora local brasileña, con casi una hora de atraso sobre la programación inicialmente prevista, y llegó a Nueva York por la noche, según informaron fuentes oficiales, y esto lo informó a su vez la agencia de noticias española EFE. El viaje de Rousseff coincide con la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en cuyas negociaciones Brasil participó activamente y a cuya firma acudió la jefa de Estado. La ocasión le servirá a Rousseff para exponer su visión de la crisis en que se encuentra el país y también su propia situación, que está seriamente amenazada a ser destruida o con ser destruida en un juicio parlamentario. Claramente aquí observamos que Rousseff busca el factor comunidad internacional para apelar a un capital político que no tiene y que busca en el exterior. No tiene a nivel interno y lo busca a nivel externo. Por ello recurre a la Organización de Naciones Unidas para que, sabiendo muy bien que ésta ha participado a través de diversas misiones en conflictos entre países, conflictos limítrofes como el de Venezuela con Guyana, pero también ha participado en las negociaciones de paz en Colombia, participó, o está participando, mejor dicho, en las negociaciones de paz en Siria, el diálogo entre oposición y gobierno en Siria. Pero en este caso Dilma Rousseff no está atravesando un conflicto en sí entre dos bandos, sino es un conflicto en el que prácticamente una gran parte y polarizada parte o segmento poblacional de Brasil está en contra de ella, incluyendo al Congreso, no el Senado, sino el Congreso, que es la Cámara Baja y el Senado es la Cámara Alta. El Senado actúa como un ente imparcial hasta los momentos, pero el que está actuando totalmente en contra, porque la mayoría de los diputados de la Cámara Baja de Brasil, que es el Congreso, es el Parlamento brasileño, son de un partido opositor al Partido de los Trabajadores, por ello están en contra de Dilma Rousseff. Pero aquí el conflicto es que hay un conjunto de fuerzas políticas, llámese Cámara Baja o Congreso, la oposición poblacional, no la oposición política representada en un partido, sino la oposición de la población, o la población que se opone a ella, la población adversa a su gobierno. Hay un conjunto de fuerzas políticas, población y Congreso, poder legislativo, la presión social también representada por las personas que están en contra de ella. Por lo tanto, tiene un gran problema y busca acudir a la ONU para que la comunidad internacional sepa lo que a su juicio es un golpe de Estado, pero que en realidad parece no ser un golpe de Estado. El gobierno, y esto quiero explicarlo, el gobierno brasileño ha estado denunciando que esto es un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado institucional. Bien, no es un golpe militar, pero resulta ser que los golpes de Estado, en su esencia, como tal, como mecanismo de represión, mecanismo de transición a través del uso de la fuerza, es producido únicamente y está constituido únicamente por la participación militar y el uso de la fuerza de el sector militar de un país. Por lo tanto, los golpes de Estado no pueden ser dados por civiles, porque de alguna manera los golpes, como lo dice su palabra, representan un golpe, es decir, mecanismos no legales, no constitucionales, sino una subversión total por parte de los militares y junto con la presión social en contra de un gobierno. Pero aquí está habiendo, sí, una subversión, pero no es una subversión ilegal, es una subversión legal, porque el Congreso está recurriendo a mecanismos previstos en la Constitución brasileña para llevar a la presidenta a un juicio político bajo argumentos jurídicos basados en una demanda de maquillaje de las cuentas públicas para desviar fondos que tenían que ser destinados a la banca pública para financiar su campaña a la reelección y maquillar esa cifra para tapar el hueco del déficit presupuestario y los equilibrios y balances fiscales con dinero que le pidió prestado o les pidió prestado a los bancos públicos o a una serie de bancos públicos brasileños. Entonces hay argumentos como para que esta subversión que se está dando, sí, es institucional porque las instituciones están involucradas, es decir, el Congreso, la institución legislativa o el poder legislativo, pero es una subversión, no un golpe en realidad, porque los golpes son de carácter ilícito.
a través del uso de la fuerza, pero aquí no está el Congreso ni utilizando la fuerza o haciendo valer el uso de la fuerza, porque no está utilizando mecanismos de represión a través de las armas y de la insurgencia militar, y tampoco está recurriendo a mecanismos no legales, sino que está, de hecho, por ser poder legislativo, recurriendo a los mecanismos previstos en la Constitución para enjuiciar a los políticos brasileños, en este caso a la presidenta del Poder Ejecutivo del país, por corrupción. Por lo tanto, es una subversión, no un golpe de Estado. Y aquí Rousseff podría estar equivocándose, pero fuentes cercanas a la presidencia dijeron a la agencia EFE que una de las intenciones de Rousseff es aprovechar el escenario de la ONU y la presencia de decenas de jefes de Estado y de gobierno para denunciar las intenciones golpistas que percibe por detrás del proceso que pudiera abreviar su mandato. Sí, claramente hay intenciones subversivas, no golpistas. A lo que me refiero es a que detrás de la intención de los diputados, si bien su objetivo es destituir a Rousseff, obviamente, sí lo es, no hay intenciones de hacer un golpe de Estado en contra de su gobierno, de provocar una insurgencia militar o de incluso atacar la integridad física de la misma Dilma Rousseff, sino que hay una subversión a través de la cual utilizan los organismos legales para destituirla. Pero no hay intenciones de golpe de Estado hasta donde se tiene previsto, y esta es una denuncia que Rousseff no está fundamentando con pruebas o con un análisis probatorio que realmente evidencie y ponga en tela de juicio a los diputados alegando que hay intenciones de golpe de Estado. No tiene pruebas para decir esto, y es una denuncia, por lo tanto, sin fundamento la que está haciendo Rousseff, y en una instancia internacional tan importante como lo es la ONU. Paradójicamente, durante los 2 días que Rousseff permanecerá en Nueva York, su cargo será ocupado en forma interina, mientras ella está en el exterior, por el vicepresidente Michel Temer, quien es el primero en la línea de sucesión en caso de una destitución de Rousseff. Es decir, en caso de que Rousseff sea destituida, y esto se conocerá el 10 de mayo, si se aprueba el informe de admisibilidad del proceso de impeachment, Rousseff sería destituida durante 180 días, es decir, 6 meses, mientras el Senado evalúa el informe, evalúa llevar a un juicio final, y de allí, después de los 6 meses, se llevaría a Dilma Rousseff a un juicio final, pero en esos 6 meses sería destituida temporalmente mientras ella tarda o presenta su defensa y sus argumentos apelativos a más tardar 20 días. Tiene 20 días para defenderse, para ello será destituida temporalmente, y ese cargo lo asumirá durante 180 días Michel Temer, pero Rousseff seguirá recibiendo su sueldo como presidenta y seguirá viviendo en el Palacio de Gobierno, que es el Palacio de Alvorada en Brasilia. El destino de Rousseff está ahora en manos del Senado, que el próximo lunes, es decir, el lunes 25 de abril, va a instalar una comisión especial con 20 diputados titulares, 20 suplentes, para analizar las acusaciones remitidas por la Cámara de Diputados. Es decir, esta comisión va a estudiar el informe basado en las acusaciones sobre Rousseff que emitió la Cámara de Diputados, el informe que se ha estudiado o que será estudiado por esta comisión especial, será enviado al Senado para aprobar su admisibilidad. Si se aprueba la admisibilidad, Rousseff será destituida en 180 días, y eso se conocerá, o esa decisión se conocería aproximadamente el 10 de mayo. Y estas acusaciones obviamente se refieren a maniobras fiscales irregulares. El informe que elaborará esa comisión será votado en el Pleno del Senado previsiblemente alrededor del 10 de mayo, cabe recalcar. Y si la Cámara Alta, es decir, el Senado, se inclina por instaurar el juicio político y dice y sentencia que es admisible jurídicamente ese informe, la presidenta será separada del cargo durante los 180 días que durará el proceso, y su lugar será ocupado por Temer, quien completaría el mandato si se llegase a una destitución, si en el juicio final se decide con una mayoría simple en el Senado destituirla finalmente, pero esto sería después de 6 meses que estaría temporalmente, digamos, inhabilitada, y tiene 20 días para defenderse. Pero claramente aquí Rousseff intenta poner esta denuncia con el objetivo de conseguir un capital político basado en una posible intervención de una misión de la ONU en Brasil. Es decir, la ONU ha enviado misiones a diferentes países para dirimir distintos conflictos, pero este es un conflicto interno en el que hasta ahora no se tiene previsto que la ONU tenga jurisdicción para poder estar inmiscuido en un conflicto interno, en un conflicto en el que sí hay una subversión por parte del órgano legislativo en contra del poder ejecutivo,
Por lo tanto, parece que la única tarea que podría llevar a cabo la ONU es servir de mediador y apaciguador. Pero Dilma Rousseff podría estar buscando una intervención de la misión o de una misión de la ONU que se dirija a Brasil para que éste negocie con el Senado una salida que no implique un impeachment, es decir, negociar tal vez a través de la llegada de una destitución temporal, pero que no se lleva a un impeachment, y Rousseff podría estar buscando ese apoyo de la ONU para que ésta negocie con el Senado una salida que no sea llevarla a un juicio final, sino una destitución temporal posiblemente, pero buscar alguna transición política que no implique su destitución, ya que eso es lo que Rousseff obviamente no desea. Pero esto es lo que está planeando. Para ello viaja a Nueva York también en coincidencia con la firma del acuerdo para el cambio climático, en contra del cambio climático del que Brasil es parte. Así es como la presidenta busca defenderse. Ahora recurre a la comunidad internacional y está en una carrera contra el reloj, buscando apoyos, buscando alianzas, buscando frenar un proceso que parece inminente y que va muy rápido, está avanzando muy rápidamente, porque los vientos están soplando en contra de Rousseff y a favor del Congreso. Y si el Senado decide la admisibilidad o aprueba la admisibilidad del informe que está basado en las denuncias y acusaciones que se le imputan a Rousseff, esta será destituida y ya la carrera sería muy rápida, como para que Rousseff pudiera llegar a tiempo antes de que el Senado decida enviarla después de 180 días a un juicio final en el que una mayoría simple dentro del mismo Senado estaría o podría destituirla finalmente de la presidencia de Brasil.